Muy buenos días, buenas tardes también, bienvenidos al webinar del día de hoy sobre COVID-19 y su impacto en los costos de salud en América Latina y el Caribe. Esta actividad forma parte de la programación que hemos venido llevando continuamente durante el presente año, sobre todo con la intención de contar con lo que es la voz de expertos de los diferentes países de la membresía, quienes vienen a compartir sus conocimientos y sus experiencias. El día de hoy tenemos una importante participación. Queremos felicitar y saludar al coordinador de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento, don Luis Alberto Martínez, quien nos acompaña el día de hoy, que está coordinando la actividad conjuntamente con el maestro Jorge Alberto Romero Toral, de manera que tenemos representación de Panamá. También en los panelistas tenemos a don Fabio Durán Valverde, de la Organización Internacional del Trabajo, a la doctora Leticia Martínez Martiñón, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de República Dominicana, y a la doctora María Luisa Mariño, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El día de hoy vamos a escuchar las experiencias que se van a compartir en esta mesa con la intención de poder divulgar el conocimiento y también en compartir las experiencias, poder realizar un fuerte intercambio y promover lo que son las buenas prácticas en el tema de la relación de costos. Realmente la pandemia nos ha enfrentado a una situación compleja, donde en las primeras etapas pudimos observar en las mesas de discusión cómo nos centrábamos mucho en lo que era la atención de la oferta de salud, donde se habló muchas veces en las mesas de trabajo sobre financiamientos adicionales, sobre equipamientos que hubo que hacer de emergencia, sobre crecimiento de infraestructura hospitalaria, sobre disponibilidad de vacunas, sobre cómo el acceso que se daba desde la seguridad social se convertía en una problemática de salud pública. Conforme fuimos avanzando, se empezaron a sentir los efectos en lo que ha sido el área social, estando en este momento con un alto compromiso en lo que es el análisis del tema de prestaciones sociales y dentro de esto inclusive la cobertura de las pensiones. Por este motivo nos sentimos muy honrados. Voy a dejarlos en manos del maestro Jorge Alberto Romero Toral, que es el especialista de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento de aquí de la conferencia, quien es licenciado en Economía y maestro en Estudios Sociales en la línea de Economía Social para la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Él ha colaborado en investigaciones referentes a la seguridad social en el Senado de la República. Tiene amplia experiencia como profesor investigador en la UAM de Iztapalapa y Azcapotzalco. En el sector público, él ha trabajado en la Dirección General de Servicio Público, dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, y en la Alcaldía Álvaro Obregón fue coordinador en la Dirección General de Desarrollo Social, capacitando sobre la construcción de indicadores de evaluación para los programas sociales. Él ha tenido múltiples cargos, una gran experiencia, pero sobre todo un espíritu de trabajo que todos los días nos manifiesta aquí en la conferencia. Y por ese motivo, pues le damos la bienvenida y lo dejo con la palabra. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos los que se conectaron a este webinar que se titula COVID-19 y sus impactos en los costos de salud en América Latina y el Caribe. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el estado de la situación de este webinar. La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 obligó a los gobiernos a adaptarse para enfrentar la crisis sanitaria, realizando ajustes de acuerdo al desarrollo de la misma. Los organismos internacionales, así como las instituciones de seguridad social, siguen realizando esfuerzos para el control y mitigación de la enfermedad, atendiendo a las recomendaciones declaradas por la Organización Mundial de la Salud, que son garantizar una detección temprana para reducir las tasas de transmisión,
trabajar con todos los sectores a nivel gobierno para mantener los servicios básicos de salud y los causados por el contagio de la enfermedad, así como la aplicación de las vacunas para disminuir el gasto en tratamientos a personas vulnerables, inmunodeprimidas e infectadas. Atender cada una de estas recomendaciones generó costos de manera directa, lo cual implica modificaciones sustanciales a los sistemas de salud y de seguridad social. En general, la enfermedad de COVID-19 originó costos extras en lo económico y social, pero en concreto en el sector salud. Ejemplo de ello es la reconversión de infraestructura hospitalaria, imprevistas para atender a la población contagiada. El bajo gasto público en salud evidenció el rezago que existe en los sistemas de salud, lo que se traduce en una ineficiente atención primaria de salud y falta de sistemas eficaces de gestión de enfermedades sanitarias, mostrando que contar con un sistema financieramente sostenible en salud pudo haberse traducido en reducir las tasas de mortandad. Todavía no se sabe cuál será el verdadero impacto que dejará en las finanzas de los países en el mediano y largo plazo, por lo que es importante considerar los siguientes puntos. 1. Replantear el gasto que hacen los gobiernos en salud de manera ordinaria y la reestructuración de la operación financiera posterior a la experiencia de la pandemia, con la finalidad de estar mejor prevenidos ante cualquier emergencia en el futuro. Y 2. La planificación sanitaria mediante un enfoque de gestión de riesgos, de emergencias causadas por cualquier peligro, con mejoras en la infraestructura existente, aumento en las plazas del sector salud, capacitación del personal de salud, mejoramiento de las cadenas de suministros, inversión en desarrollo de nuevas tecnologías para la organización de los servicios de salud, por mencionar algunos. El problema de la pandemia no se reduce solamente a la crisis sanitaria, va más allá. Se observa de manera directa cómo afectó a los sistemas de salud de la región y en particular a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, amplió la brecha de acceso a la salud, aumentó la precariedad laboral, disminuyó el acceso a la educación y afectó de manera negativa la economía de las familias, por mencionar algunos de sus efectos. En suma, la pertinencia de este webinar radica en torno al impacto que suscitó de manera intempestiva y los costos que generó la COVID-19, lo que implica en términos generales repensar la seguridad social con miras a la reflexión sobre una etapa pospandemia. Bueno, el objetivo de esta actividad es reflexionar sobre los costos e impacto financiero de la pandemia por COVID-19 en los sistemas de salud y de seguridad social de los países de América Latina y el Caribe, para establecer mecanismos de planeación y prevención de riesgos. Bueno, una vez dicho esto, voy a presentar a nuestro primer panelista, que es el doctor Fabio Durán Valverde, que nos acompaña de la Organización Internacional del Trabajo. Él es economista, especialista en seguridad social, con más de 35 años de trabajo en el ámbito de la protección social. Experto internacional con actividades en más de 40 países, abarcando América Latina y el Caribe, África, Asia y Europa. Las principales áreas de trabajo abarcan el financiamiento de la protección social, las ciencias actuariales y la estadística, aplicados a la economía de los sistemas de pensiones, economía de la salud, gasto social, economía informal y pobreza. Hasta el 2021, ocupó la posición de jefe de unidad de finanzas públicas, actuaría estadística del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra. Actualmente es especialista principal en protección social y desarrollo económico para Centroamérica, Haití, República Dominicana y Panamá. Le dejo el uso de la voz al doctor Fabio Durán. Bienvenido a este webinar. Gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del país donde se encuentren. Primero que todo, quisiera agradecer a las autoridades del CIS por la invitación extendida a la OIT para participar en este webinar que trata sobre el impacto de la crisis COVID en los gastos o los costos de los sistemas de salud. Decir que este es un tema que le interesa mucho a la OIT por sus implicaciones en la economía de los sistemas de protección social
y las implicaciones en el mundo del trabajo y todo el quehacer de la institución, incluyendo los sistemas de protección social en salud que hacen parte de todo este conjunto del sistema de protección social. Bien, por esas razones me siento muy complacido de participar en este panel que me despierta, la verdad, mucha atención y curiosidad para aprender de los distinguidos y distinguidas panelistas que me acompañan. Bien, y para empezar, yo debo confesar que después de aceptar esta invitación de parte de la doctora Daisy Corrales, que gentilmente nos cursó la invitación, y después de meditar sobre lo que sería mi intervención y de preguntarme cuál sería o cuál podría ser una aportación relevante a este panel, me encontré de repente ante un desafío bastante significativo y bien, ya paso a explicarles el por qué. Bueno, aclarar que no voy a usar ninguna presentación PowerPoint, etcétera. Voy a simplemente aprovechar ese espacio para comentar algunos elementos que me parecen de interés. Bueno, entonces decía que me parecía bastante desafiante. Creo que se ha comentado muchísimo sobre el impacto de la crisis en la economía, en el gasto de la protección social e incluso en el gasto y los costos en salud. Pero la verdad es que existe relativamente una gran escasez de información sistematizada que permita extraer conclusiones acabadas. Creo que esto es válido a nivel mundial y para la región de América Latina y el Caribe en específico también es válido. También se ha comentado y documentado muchísimo sobre los esfuerzos de los sistemas de protección social en salud de los países para enfrentar la crisis. Existe una amplia base de información sobre estos esfuerzos y sobre estas inversiones adicionales que implicó la atención de la pandemia. Si buscamos en Internet podemos ver que hay mucha documentación de diferentes fuentes a nivel nacional, a nivel internacional, o sea que este tema se ha documentado bien. Yo diría que también con diferentes grados de sistematización a nivel de países, entonces es posible concluir que efectivamente los países sí hicieron un esfuerzo adicional con gastos incrementales notorios para atender la crisis sanitaria. Yo creo que esto es algo que es de conocimiento y está relativamente documentado. A veces creo yo que por el esfuerzo que hemos hecho de buscar información para esta sesión, que con diferentes grados de sistematización que impiden hacer una comparación, digamos, una comparación adecuada entre países. Bueno, este es un tema. Bien, entonces decíamos que sí hay un esfuerzo adicional y está documentado, pero también habría que decir que lo anterior no lleva directamente a la conclusión de que la crisis sanitaria haya generado un aumento general en el gasto en salud. Y la evidencia que encontramos explorando la Internet, por ejemplo, es muchas veces contradictoria, por lo general por la manera en que esta información está presentada. Y yo diría bastante difícil de sistematizar. Evidentemente uno podría decir que la mayoría de los gobiernos han hecho un esfuerzo por demostrar que sí hubo una respuesta, incluyendo un compromiso para asignar más recursos al sector. El principal problema es cómo esta información es presentada algunas veces, y como es de esperar, de manera astuta para digamos, documentar el esfuerzo, llamémoslo así, digamos. Pero la baja sistematización de la evolución del gasto en salud a nivel de los sistemas nacionales, tal vez en los años más duros de la pandemia, durante 2020 y 2021 principalmente, hace difícil llegar a conclusiones robustas, yo diría que al menos por el momento. Tal vez habrá que esperar un momento en que esta información se pueda sistematizar de alguna manera. Entonces, por lo anterior y como muchas veces la información sobre las cuentas nacionales en salud requiere algún tiempo para generarse, tal vez con algunas excepciones de países que ya han avanzado con la generación de información de manera más sistemática,
quizá todavía es demasiado pronto para tener todo el espectro de información reunida y sistematizada de una manera, digamos, integral y con validez analítica. Entonces, muchos países han informado sobre el gasto incremental para atender la crisis, como decía, por ejemplo, gasto corriente y de capital en infraestructura, reconversión de la oferta, equipos, vacunas, prevención, información al público, es decir, una serie de áreas que evidentemente implicaron un enorme desafío, pero no así los países han sido los países no han sido tan buenos para informar bien sobre el comportamiento del gasto en el resto del sistema, tanto en términos de oferta y demanda de servicios como de gasto. Y yo diría que esto no debemos leerlo como algo de mala intención, sino por digamos, las complejidades que entraña este tipo de mediciones. Porque realmente en la práctica no es fácil operacionalizar las mediciones. También hay otras dificultades metodológicas, muchas, de las que uno podría sentarse a pensar, de las cuales voy a citar una en particular a manera de ejemplo. Cuando se analiza el gasto en salud en términos relativos, y estrictamente hablando, aquí estamos hablando de costos y no de gastos, es decir, los gastos como porcentaje del PIB o los ingresos del gobierno o como porcentaje de los ingresos del gobierno o de las instituciones de seguridad social, como normalmente la manera más adecuada de hacer esta medición, es decir, hacerla en términos absolutos, se puede llegar a conclusiones o a errores importantes en la medición. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque el principal problema es que esta crisis en particular generó una contracción de la actividad económica sin precedentes, con una caída estrepitosa en el crecimiento del PIB y del gasto público. Y estas dos variables son precisamente los denominadores que normalmente utilizamos para medir el esfuerzo país en términos de gasto en salud o de inversión en salud. De manera que aún en la presencia de un estancamiento o de una ligera expansión del gasto, al dividir por un conjunto de denominadores muy contraídos o muy afectados por una crisis que afectó toda la economía, se puede llegar a concluir que el gasto en salud creció o disminuyó o se mantuvo. O sea que esto es una dificultad metodológica con la que tenemos que jugar y ser muy cuidadosos cuando estamos discutiendo estos temas. Entonces, me parece que para hablar del impacto de la crisis de la COVID sobre los costos de salud, hay que tomar en cuenta estos elementos, todos los que mencioné anteriormente, que nos impiden hacer en este momento por lo menos un análisis suficientemente riguroso y llegar a conclusiones técnicamente sólidas. Bien, entonces, aclarado lo anterior, me voy a referir ahora sí a algunos temas específicos, quizá para dar algunas pistas sobre los posibles impactos, pero también yo diría que con el objetivo de contribuir a guiar esta discusión, que es compleja, e incluso guiar un ejercicio de lo que podría ser, digamos, un trabajo formal de sistematización de conocimientos. Entonces, he resumido algunos puntos que a continuación paso a mencionar. El punto 1 es que uno puede observar diferentes esfuerzos de respuesta a nivel de países. Y entonces los documentos que uno consulta online, si uno va a la lectura cuidadosa de estos documentos, algunos de ellos intentando hacer una sistematización del escaso conocimiento existente, indican que quizá el impacto pudo haber sido muy diferente, pero realmente muy diferente entre países. Estamos hablando de impacto en gastos y en costos. Entonces uno podría pensar que países con respuestas más limitadas a nivel de recursos económicos para atender las crisis, que sí lo hubo, y hubo casos de países con respuestas más limitadas, evidentemente deberían presentar un menor impacto en el gasto o en la expansión del gasto. Y bueno, y esto es una, digámoslo así, una verdad de perogrullo, pero es algo que no puede dejar de mencionarse. Es decir, que hay diferencias en impactos entonces de acuerdo en función de este esfuerzo. Otro punto tiene que ver con la demanda incremental de servicios específicos relacionados con COVID versus la contracción de demanda de servicios en otras áreas. Esto es algo que también, si vemos en
buceamos un poquito en internet, nos encontramos que hay este efecto demanda que viene de la reacción de la gente, que podríamos resumir como un cambio de conducta de usuarios de servicios en respuesta a un riesgo epidemiológico, lo cual es muy esperable en una situación de crisis como esta, ¿no? Entonces, un ejemplo a destacar en algunos países, solo para citar un ejemplo, es la contracción de la demanda por salud bucodental. Esto está documentado en algunos países, que me encontré esta documentación, pero quizá uno podría citar muchos ejemplos más, aparte de este ejemplo de salud bucodental, que básicamente se refieren a que la gente tenía alguna indisposición o temor a acudir a los establecimientos de salud, por temor, evidentemente por temor a contagiarse. Y bien, entonces, esto generó este efecto de demanda, digámosle, de demanda desalentada. Eso debería ser el término económico correcto, o técnico económico correcto. Bueno, entonces esto está documentado en algunos países, a veces de manera general, no siempre con información debidamente sistematizada, como apuntaba. Otro punto, punto 3, se refiere al reajuste de la oferta del sistema de salud y la readecuación presupuestaria. Entonces, como parte de la respuesta, podríamos decir que prácticamente todos los países corrieron de inmediato a readecuar su oferta de servicios, como fue mencionado en la introducción, fortaleciendo la oferta específica de servicios para atender el COVID, pero en muchos casos también en paralelo contrayendo la oferta en otros ámbitos, como por ejemplo, posposición de consultas, posposición de cirugías selectivas, cierre de servicios específicos, redistribución de camas hospitalarias, por ejemplo, utilización o reacondicionamiento de hospitales o centros de servicio para atender el COVID, etc. De manera que aquí hay este efecto que no podríamos dejar de tomar en cuenta, y entonces, en consecuencia, uno podría concluir que existió una readecuación de la oferta con cierto impacto de contracción presupuestaria cuando uno combina el efecto anterior de contracción de demanda, y que puede llevar, digamos, al menos a 3 escenarios. Bueno, a 3 escenarios, creo que no hay más. Uno es un escenario de efecto neutro, es decir, de compensación plena entre contracción de demanda y expansión de oferta específica o oferta COVID específica, digamos. Un escenario 2 de expansión del gasto, porque hubo expansión, o sea, la contracción no fue de demanda de servicios no fue tan grande como la expansión, y un escenario de contracción del gasto. Y cuando uno ve la documentación a nivel de países, hay algo de esto, de evidencia de estos tres escenarios. Un punto 4 tiene que ver con el uso de reserva para contingencias en salud. Algunos países, yo diría que tal vez una minoría de países donde los sistemas de salud administrados por las instituciones de seguridad social cuentan por ley con un fondo de reserva, hicieron uso de esta parte de estas reservas, lo que pudo haber minimizado la contracción del gasto en otras áreas, o al menos minimizado el esfuerzo por balancear y por hacer un reajuste presupuestario, y por lo tanto uno podría decir que en esos países uno podría esperar un efecto neto positivo cuando se analiza todo el gasto en salud en su conjunto. El punto 5 tiene que ver con efectos diferenciados según diferentes tipos de gastos. Y podríamos decir que en diferentes direcciones de contracción y expansión, y por tanto con diferentes efectos netos en el gasto total en salud. Expansión del gasto financiado por impuestos, por ejemplo, esto está documentado en algunos países, o sea, donde hubo gasto del gobierno central adicional para apuntalar los sistemas, a veces incluyendo los sistemas contributivos, o a veces podría ser desde los sistemas contributivos apuntalando el gasto de salud pública financiada con impuestos, o sea, hay efectos en las dos direcciones. En algunos casos, contracción del gasto de seguros de salud públicos y privados. En algunos países también un aumento importante del gasto de bolsilla para algunas categorías de gasto en salud,
por ejemplo, para reemplazar con esfuerzo personal servicios de salud donde hubo una readecuación o contracción de oferta. Es decir, la gente responde, ha tenido que responder con su propio bolsillo. De manera que aquí habría que analizar, si queremos ver el gasto total, cuánto se contrajo o expandió el gasto público y cuánto se contrajo o expandió el gasto privado en salud. Y aquí entonces las experiencias pueden ser muy variadas, pero en fin, como vemos, esto presenta dificultades adicionales para concluir sobre el efecto neto en el gasto o costo. Un punto 6 tiene que ver con la acumulación de demanda y posposición de gasto, lo que podríamos decir algo así como un pasivo sanitario. Y entonces esto se refiere a la contracción de la oferta y la readecuación de la presupuestaria asociada que implicará atender hacia el futuro pacientes que no han sido atendidos durante la crisis, tanto por demanda desalentada, que habíamos mencionado este efecto, como por contracción de la oferta de servicios. Y bueno, yo personalmente he escuchado a algunos expertos referirse a este punto. Me parece que este es un análisis muy válido, pero al mismo tiempo muy difícil de medir y de analizar, pues implica mediciones intertemporales técnicamente muy complicadas, complejas, que, bueno, que la verdad son bastante desafiantes. Y un último punto, y yo con esto no quiero decir que sean solo estos, pero he resumido algunos, estos los que considero son los principales puntos. Un efecto de crecimiento del gasto por inercia. Hablemos del gasto fijo y gasto semivariable, que es un componente importante del gasto en salud. Y entonces, a pesar de la readecuación de la oferta y de la demanda que hemos mencionado, una parte importante del gasto de salud en algunos países siguió su curso normal, o era de esperarse que siguiera su curso normal, pues se trata de un gasto fijo y semifijo, como por ejemplo el gasto en recursos humanos en salud, que no se puede contraer. Por ejemplo, es difícil despedir recurso humano o deshacerse de recursos humanos en los servicios públicos, porque estamos hablando de gente que está en posiciones de servicio, bajo estructuras de servicio civil, etc. El tema de la infraestructura tampoco, o sea, no se puede desmantelar infraestructura, y hay que generar, y esto genera también gasto de mantenimiento de infraestructura. Entonces, a esto se sumó también la contracción de recursos humanos adicionales la contratación de recursos humanos adicionales para atender la demanda por COVID. Pero hay que decir que en muchos casos sí hubo readecuación del uso de gastos, de gasto fijo en salarios, lo que entonces no generó necesariamente una expansión proporcional muy grande del gasto. Entonces, como vemos ahí, para llegar a un análisis completo habría que hacer una serie de análisis muy finos, muy detallados, y para tener una medición, una idea del efecto completo, y podríamos decir entonces que no necesariamente el mismo efecto por países. Y entonces aquí voy a citar algunos ejemplos, solo algunos ejemplos de lo que me encontré como evidencia. Por ejemplo, The Economist Intelligence Unit generó un informe que en traducción libre propia al español dice COVID-19, el impacto en el gasto en salud. Ese es un trabajo de inicios del año 2021, o sea, ya había pasado el año 2020, y dice así, el resumen dice así: de forma contraria a la intuición, el gasto en asistencia sanitaria ha disminuido en algunos países durante la pandemia de coronavirus. Aunque se están destinando recursos a la lucha contra el virus, la atención urgente se ha reducido o cancelado, y los pacientes se han mantenido alejados de los hospitales por miedo a contraer el virus o a suponer una carga adicional para el personal sanitario. En este informe también, entonces, de Economist Intelligence examina el impacto de la pandemia que tiene y seguirá teniendo en el sector sanitario desde 2020 y después del 2020,
dice, dado que se prevé que el PIB se contraiga en la mayoría de los mercados del G20, que son los países que están analizados en este informe, se espera que el gasto sanitario en muchos países desarrollados se recupere. Es decir, aquí tenemos entonces un ejemplo de este efecto contracción de denominadores. El gasto permanece igual, o sea, el numerador, o se expande ligeramente. El denominador para calcular el impacto se contrae, que es la actividad económica, y entonces esto puede llevar a una recuperación económica mundial, digamos, provocada por digamos, un aumento, digamos que no exactamente un aumento, pero un aumento medido en el costo, digamos. Por ejemplo, recopilé esta información de referencia del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Dice, la pandemia por COVID tuvo como efecto directo una disminución en los servicios preexistentes de salud. Eso es México. En México, en 2020, las consultas para 7 enfermedades cayeron en 48.6%, lo que significó un 42.2% millones de consultas menos que en 2019. Aunado a una menor atención, el gasto de bolsillo de los hogares se incrementó en 40% de manera general y 68% en el concepto de pago por medicamentos. Y luego dice, en México, la atención de la pandemia se estima que requería aumentar el gasto del presupuesto en salud en 0.94 puntos porcentuales del PIB, es decir, 9.7 veces el gasto adicional que hizo. Entonces aquí está citando a informes de la CIEP, de Oxfam y de Fundar en el año 2021. En España, el diario Pharma, sobre información sobre farmacéuticos y economía farmacéutica, dice, la COVID incrementó el gasto sanitario en el 2020 en un 10.9%, una cifra récord. Entonces, aquí podemos ver a través de estos ejemplos que hay efectos diferenciados entre países, que hay efectos difíciles de medir, efectos que pueden ser contradictorios y que requieren un análisis. Yo diría que para ir concluyendo, diría que la crisis de la COVID generó una respuesta generalizada de los sistemas de salud con diferentes grados de alcance y diría que con diferentes impactos sobre el gasto y costos totales en salud. Y cuando medimos el impacto en el gasto, no necesariamente va a ser igual que el efecto en costo, porque uno es una medición absoluta y otro es una medición en términos relativos. Hay que decir también, como para concluir, que hay dificultades metodológicas, medición, denominadores que cambian y de datos para llegar a conclusiones sólidas. Y se puede hablar entonces de efectos de expansión de servicios y gasto, que le llamaríamos de gasto y costo COVID específicos, contracción de demanda y oferta y de contracción de presupuesto en otros servicios, con efectos netos diferenciados entre países. Y otra conclusión, entonces, que sería que hay que invertir recursos en la sistematización de la información y análisis de todo este vasto conjunto de información que es complejo de analizar y de sistematizar, pero nos parece que esto es un ejercicio que tiene que hacerse, es un ejercicio crítico para que los sistemas de salud, las instituciones, las autoridades de salud de los países estén mejor preparados frente a futuras crisis pandémicas y estén entonces mejor preparados para saber qué hacer y cómo enfrentar el financiamiento. Entonces, bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Saludos. Gracias. Muchas gracias, doctor Fabio. Pues es muy interesante su reflexión al respecto, cómo plantear una visión distinta de cuál fue el impacto del COVID a través efectivamente de la medición del gasto, cómo esta variable que también forma parte del PIB, cómo se fue modificando conforme pues
se fueron haciendo las readecuaciones y efectivamente tenemos que hacer todavía, hay mucho trabajo por hacer para poder sistematizar lo que usted bien decía, ¿no? Cómo afectó de manera distinta a estos países y esta información que se generó, pues sí, falta tiempo todavía para procesarla y seguir haciendo el análisis en este tema, ¿no? Muchas gracias por su participación. Más adelante tendremos una área para, un espacio para preguntas y respuestas a los panelistas. De momento vamos a seguir con este webinar y ahora es el turno de la doctora María Luisa Montero Mariño. Ella es oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Ella es socióloga, doctora en Políticas Sociales de la Universidad de Warwick. Trabaja en la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Es punto focal técnico en temas de discapacidad y también trabaja en las áreas de salud, inclusión laboral y protección social. Anteriormente, trabajó en la sede subregional de la CEPAL en México en investigaciones sobre la inclusión laboral de las mujeres y la estratificación social en Centroamérica y México, así como en asesorías técnicas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Antes de ingresar a la CEPAL, fue investigadora en la Fundación Espacio Público y trabajó para el Programa de Naciones Unidas en Chile. Le damos el uso de la voz a la doctora María Luisa Mariño Montero y es un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes o buenos días a todos y todas, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio tan relevante que seguimos indagando sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia en la región, considerando que todavía hay muchas cosas que no vamos a poder identificar en este momento, sino que se verán más a largo plazo. Voy a compartir mi pantalla. Todavía no, ¿cierto? ¿Todavía no la ven? No, no se ve. ¿Ahí sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar nuevamente al Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y agradecer la invitación a la CEPAL a participar en este espacio. Un atento saludo a la doctora Daisy Corrales Díaz, quien es la directora de este centro, así como también, por supuesto, al señor Jorge Alberto Romero, que nos extendió la invitación, a Fabio Duarte, a Leticia Martínez y a Luis Alberto Martínez. Muy interesante la exposición de Fabio Durán. Yo la tomaré desde otra perspectiva del tema del impacto de la pandemia, haciendo un análisis más bien de los distintos impactos que ha tenido tanto en la dimensión social, sanitaria como económica. Ahí sí. Muy brevemente, los principales mensajes que voy a estar destacando a lo largo de la presentación es, en primer lugar, que a casi 2 años y medio del inicio de la pandemia todavía seguimos en una situación en que la pandemia sigue vigente, con una crisis social y una crisis sanitaria que fueron gatilladas, que persisten en la región, y todo esto en un contexto de recuperación económica que se mantiene bastante incierto, dadas las los distintos desequilibrios mundiales y también por la falta de sostenibilidad financiera que hemos visto que ha tenido este proceso de recuperación. El segundo aspecto que voy a destacar en la presentación es que efectivamente América Latina y el Caribe han mostrado ser particularmente vulnerables a la pandemia. Esto se explica por la desigualdad estructural que caracteriza la región y también como producto de la pandemia y de las crisis gatilladas, las brechas sociales y económicas que ya existían se han visto profundizadas en la población. Todo lo anterior ha dejado en evidencia las debilidades estructurales de los sistemas de salud
y también de Protección Social de América Latina y el Caribe, haciendo evidente la necesidad de avanzar hacia una reforma de los sistemas de salud. Y en ese sentido, desde CEPAL hemos planteado que la pandemia, constituye una oportunidad histórica para avanzar en esta senda de sistemas de salud que sean universales, integrales y sostenibles, así como también sistemas de protección social con estas características y que estén articulados entre sí. Entonces, en primer lugar, como mencionaba, luego de casi 2 años y medio de pandemia, las crisis sanitaria y social que fueron gatilladas por la pandemia persisten en la región y se han profundizado las brechas entre los grupos sociales. En primer lugar, presentarles la vulnerabilidad que ha tenido la región frente a la pandemia, y esto en términos tanto de muertes confirmadas por COVID-19 como también en términos del exceso de la mortalidad. El gráfico que presento en esta lámina muestra cómo el exceso de mortalidad de los países de América Latina, aquí consideramos 20 países, ha sido en 2020 y 2021 fue más que el doble que el exceso de mortalidad de los países de Europa. Aquí es importante destacar que ningún país de Europa, de los países considerados en este análisis, tiene una tasa de exceso de mortalidad que sea superior al promedio de exceso de mortalidad de América Latina. El exceso de mortalidad lo hemos utilizado como un indicador que refleja muy bien cuál ha sido el impacto de la pandemia en materia sanitaria para la población, ya que considera no solo las muertes que han sido confirmadas por COVID-19, sino también todas las otras, los otros tipos de muertes que pueden haber sido por muertes que no fueron clasificadas correctamente por COVID-19, o también por muertes gatilladas por la crisis sanitaria y el efecto de desplazamiento que hubo de otras patologías que no fueran el COVID-19, como algo mencionó el colega de la OIT en su intervención anterior, y lo veremos más en adelante. Aquí también mencionar que la OMS ha estimado que la región tuvo cerca de 2,3 millones de excesos de muerte, lo que corresponde a un 15%, más de un 15% del exceso de mortalidad mundial, lo que nuevamente confirma la desproporción de la región en estas materias, toda vez que la población de América Latina y el Caribe corresponden al 8,4% de la población mundial. Y esta es una tendencia que hemos visto también respecto a las muertes por COVID-19, las muertes confirmadas por COVID-19, en el que la región representa aproximadamente el 27% del total de las muertes confirmadas por COVID-19, siendo el 8,4% de la población mundial. Entonces, eso también nos deja ver la profunda vulnerabilidad que ha tenido la región en esta materia. Ahora bien, el impacto que ha tenido la materia en términos de salud también ha sido desigual, lo que nos hace enfatizar la necesidad de avanzar hacia sistemas universales de salud y protección social bajo un enfoque de derechos. Y aquí lo que hemos visto es que el exceso de mortalidad durante la pandemia ha sido mayor en aquellos países que tienen tasas más altas de informalidad laboral. Es decir, a medida que los países tienen mayor informalidad laboral, más alta es el exceso de mortalidad. Esta tendencia también la observamos respecto a aquellos países donde hay mayores niveles de pobreza y también de pobreza extrema. Posterior a la presentación, yo les voy a compartir el enlace a una publicación que sacamos recientemente en CEPAL respecto a un análisis de la evolución de la pandemia durante los 2 primeros años, que justamente hace este tipo de análisis y muestra cómo las desigualdades han estado atravesando el desarrollo de la pandemia en la región. Y entonces, gráficos como el que en este momento les comparto confirman que efectivamente las desigualdades en salud durante la pandemia se han profundizado, y también la desigual distribución de los determinantes sociales de salud, como por ejemplo la informalidad laboral, y que esto ha estado estrechamente vinculado a la matriz de desigualdad social, que es la matriz que desde CEPAL se ha definido como los ejes que determinan la desigualdad social estructural de nuestra región.
Y esto enfatiza, por supuesto, la necesidad de avanzar esos sistemas de salud universales que estén articulados con los sistemas de protección social y puedan evitar situaciones como la mayor vulnerabilidad de los trabajadores informales, toda vez que sabemos que los trabajadores informales en muchas ocasiones se encontraron ante la imposibilidad de respetar las medidas de salud pública sin tener un efecto directo sobre sus ingresos, al no tener un ingreso asegurado y al mismo tiempo, en la mayor parte de los casos, no poder realizar sus trabajos a distancia. Otras dimensiones en las que hemos visto el impacto desigual de la pandemia en términos de salud y de bienestar es que hemos identificado ciertos grupos que hemos llamado que han estado invisibilizados. Si bien durante el primer y el segundo año de la pandemia la atención estuvo puesta principalmente sobre los grupos de la población más vulnerables al COVID-19, ya hacia finales del año pasado, del 2021, ya comenzamos a identificar ciertos grupos que de cierta manera no se le estaba prestando atención a la profundización de las brechas sociales que estaban experimentando a raíz de la crisis sanitaria y de la crisis social y también económica que gatilló la pandemia. En este sentido, rescatamos o destacamos el caso de niños, niñas y adolescentes que por la interrupción que hubo en los servicios de atención de salud vieron su inmunización rutinaria interrumpida, entre un 9 y un 7% para vacunas que hacen parte del esquema básico durante los primeros años de vida. También hemos visto cómo se ha dado una infantilización de la pobreza, como mostraré más adelante, la pobreza de la región aumentó a raíz de la pandemia y este aumento fue bastante más fuerte en aquellos hogares en que residen niños, niños o niñas. También sabemos que ha habido un impacto en la salud mental, tanto entre quienes, un impacto en la salud mental de niños y niñas, por ejemplo, por las medidas de confinamiento o de cuarentena y también por la cantidad de población de esta edad que perdió a sus cuidadores principales, y también un impacto en la salud mental a nivel más global. Adicionalmente vemos el impacto por la interrupción de clases y el corte de la necesidad de implementar la educación a distancia con todas las brechas y desigualdades que marcaron este proceso, ya sea por la desigualdad en términos de habilidades digitales, como también respecto al acceso a elementos como computadores o incluso conexión a Internet. Otros grupos que también han estado invisibilizados son los pueblos indígenas, por ejemplo, a través de los procesos de vacunación, que no siempre han sido accesibles culturalmente y tampoco contamos con los datos estadísticos respecto al impacto de la pandemia en estos pueblos, y un caso similar para las personas con discapacidad, quienes tampoco tenemos casos desagregados, y también de acuerdo a un levantamiento de información que realizamos en CEPAL, que está publicado en el Panorama Social del año 2021, vemos que efectivamente esta población tampoco contó con procesos de vacunación en el que la accesibilidad estuviese asegurada y tampoco ajustes razonables. En ese sentido, destacamos estos grupos que decimos que han sido invisibilizados para poner sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre reformas a los sistemas de salud que avancen en este sentido en un universalismo sensible a las diferencias, es decir, que respetando el principio del universalismo y de una cobertura y acceso universal, sea capaz de implementar medidas o políticas que aborden específicamente las brechas o los obstáculos que enfrentan estos grupos de la población. Ahora bien, en términos de la crisis social, como mencionaba anteriormente, esta crisis social sigue vigente. Vemos cómo ha tenido un impacto en términos de pobreza, pobreza extrema y desigualdad en América Latina y el Caribe. Entre los años, en 2020, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. Esta era una tendencia que ya se veía un poco en el tiempo en la región, pero el aumento fue tal que en 2021, a pesar de la recuperación que se esperó para ese año, el aumento de la pobreza
significaría un aumento de 27 años, es decir, como región retrocedemos 27 años en el tiempo respecto a todo lo que habíamos avanzado en términos de pobreza extrema. En el caso de la desigualdad de ingresos medida a través del coeficiente Gini, vemos que entre 2019 y 2020 este indicador aumentó en un 0,7 como promedio regional, y aquí vemos que se quiebra una tendencia a la disminución que venía observándose desde el 2022, es decir, en los últimos 27 años es primera vez que, 17 años es primera vez que el coeficiente Gini aumenta en la región. Y esto también está cruzado por el impacto en términos de educación, que como decía al principio de la presentación, hay algunos impactos que aún no vamos a poder dimensionar o medir, que es el impacto que va a tener en el desarrollo de las capacidades y las habilidades de los y las estudiantes, quienes se enfrentaron al periodo más largo de cierre completo o parcial de los centros educativos a nivel mundial. Y por supuesto la pandemia también ha tenido un impacto social en el mercado laboral, y acá se ha observado una profundización de la desigualdad de género y entre los quintiles de ingreso. Con relación al género, vemos un retroceso de 18 años en la participación laboral de las mujeres, y también vemos cómo entre el 2020 y el 2021 y las proyecciones que se han realizado para el 2022, la recuperación del mercado laboral ha sido desigual entre hombres y mujeres. Adicionalmente, tenemos el dato que los quintiles más pobres fueron los más afectados, por supuesto por la caída de los ingresos laborales, y esto ha sido en particular por la pérdida del trabajo asalariado, pero también por el trabajo informal, que tuvo una caída muy abrupta durante el año 2020, pero ya en las últimas mediciones se muestra una recuperación que incluso sobrepasa los niveles de informalidad previos al año 2020, es decir, previo a la pandemia. Si bien las economías muestran señales de recuperación, la CEPAL ha planteado que esta recuperación no ha sido suficiente para recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia, y tampoco ha estado cruzada por la sostenibilidad ni tampoco por la igualdad, es decir, es una recuperación económica que permanecería no sostenible por la falta de igualdad en sus medidas. Y entonces aquí, para cerrar un poco esta sección sobre los impactos y los impactos de la pandemia y cómo sigue vigente la crisis social y sanitaria gatilladas por la pandemia, vemos que los impactos de la pandemia no solo son desiguales, sino que a su vez también reproducen y profundizan las desigualdades. Y acá entonces les comparto un diagrama que está en la publicación que les mencioné anteriormente de 2 años de pandemia de COVID-19, en el que planteamos que la desigualdad, que es tan característica de nuestra región, o sea, es una desigualdad estructural, actúa tanto como causa y efecto de la mayor vulnerabilidad que la región ha tenido en la pandemia, y en ese sentido, la descripción de la pandemia se puede asociar a una sindemia, es decir, una interacción entre las dimensiones biológicas de la pandemia con las características socioeconómicas de la población de América Latina y el Caribe, que aumentan la vulnerabilidad de las personas al deterioro de su salud. Entonces, en ese sentido, por una parte, vemos que las desigualdades estructurales reflejadas, por ejemplo, en la desigual distribución de los determinantes sociales de salud, incrementan la probabilidad de contagio y muerte por COVID-19, como vimos en el gráfico de informalidad, y también como hemos visto el gráfico de informalidad y exceso de mortalidad que les mostré anteriormente, y que también lo hemos visto con relación a la pobreza y pobreza extrema. Y a su vez, el impacto social y económico recientemente descrito de la pandemia reproducen y agudizan las desigualdades que existían anteriormente. Por ejemplo, al tener una mayor proporción de trabajadores informales que antes de la pandemia, al tener mayores niveles de pobreza, o sea, de pobreza extrema que previo a la pandemia, y un montón de otros determinantes sociales de la salud que se agudiza la desigual distribución que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, eso aumenta el desigual riesgo del COVID-19, y aquí entonces lo que mostramos en el diagrama es que la relación también entre
la desigual distribución de los determinantes sociales de la salud y la mayor concentración de enfermedades no transmisibles en grupos en situación de vulnerabilidad, que también sabemos son más vulnerables al virus del COVID-19. Y entonces aquí esta relación tiene como base las debilidades y las brechas estructurales de los sistemas de salud y de protección social que caracterizan nuestra región y la necesidad de reformar estos sistemas de tal manera que la desigual distribución de los determinantes sociales de salud se reduzca y por lo tanto eso también lleva a un nuevo equilibrio de las variables. Como mencionaba anteriormente, efectivamente los países de la región tuvieron que enfrentar la pandemia y las tres crisis gatilladas con sistemas de salud y de protección social con debilidades históricas que dificultaron el control de la pandemia. Y en ese sentido, un primer aspecto a mencionar es el tema de las debilidades del sistema de salud, por ejemplo, el subfinanciamiento crónico. Sabemos que efectivamente la región tiene un gasto público promedio que es más bajo que es de un 3,8% y es más bajo que la recomendación de la OPS para el gasto público, que es de un mínimo de un 6%. Y esto va combinado en la mayoría de los países con un alto gasto de bolsillo, que esto se relaciona también con lo que mencionaba el colega de OIT respecto a la importancia del empobrecimiento de los hogares, que adicionalmente tienen que desembolsar dinero para poder acceder a la salud. Esa es una característica propia de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe, que dificultó el acceso a la salud durante la pandemia, como veremos con más detalles más adelante también. Adicionalmente, se trata de sistemas de salud que están segmentados, están organizados en subsistemas especializados en distintos estratos de la población, que sabemos entregan servicios de salud de distinta calidad, y también sistemas fragmentados, en que tanto la atención como la organización de los servicios de salud están fragmentados y dificultan la coordinación y la calidad de los recursos también. Y aquí quisiera mostrarles una de las expresiones más claras del subfinanciamiento de los sistemas de salud, que es efectivamente las barreras de acceso que enfrentan la población, como por ejemplo por la baja disponibilidad de médicos y también por la baja disponibilidad de camas hospitalarias. Ambos indicadores están por bajo del promedio de los países de la OCDE y también por bajo de la recomendación de la OMS. Esto se combina adicionalmente con el bajo financiamiento de la atención primaria de salud, que sabemos que es un componente fundamental para abordar los determinantes de la salud y también para garantizar el acceso a la salud por parte de la población. Aquí en la región el promedio del gasto en atención primaria de salud es más bajo que el 30% del gasto público en salud que recomienda la OPS. Todo lo anterior se genera o sea, el contexto de debilidades previas a la pandemia llevaron a que durante la crisis sanitaria la población experimentara mayores obstáculos para acceder a la atención médica. Y aquí, bueno, esto es parte del efecto de desplazamiento que fue ocasionado por la pandemia. Vemos una disminución en el acceso de la población a la salud. Aquí el gráfico que les presento son cálculos realizados respecto a los egresos hospitalarios en 2020 en comparación con los años previos, es decir, es una lógica similar al exceso de mortalidad, que es una comparación con los años anteriores. Aquí vemos cuántas personas fueron egresadas menos que en años normales. Y por ejemplo, en el caso del Perú, vemos una disminución de casi 56% menos de atenciones en cáncer, o una disminución de casi 48% en egresos hospitalarios por infartos. Y aquí, por supuesto, esto no refleja que la salud de la población estuvo mejor durante el 2020, sino más bien que la población no pudo acceder al hospital debido a estas patologías, y muchas veces eso se desencadena en desenlaces fatales. Los países efectivamente interrumpieron otros servicios de salud
tal como mencionaba el colega de la OIT, acá más del 30% de los países de la región tuvieron disrupciones en todos los servicios de salud y un 55% tuvo disrupciones en la atención primaria. Esto deja sin atención y sin diagnóstico oportuno a una proporción importante de la población de la región. Es importante mencionar que este efecto de desplazamiento, es decir, el desplazamiento de patologías o enfermedades que no hacen referencia al COVID-19, responden tanto por la reorganización de los servicios de salud como también por el temor de la población a contagiarse. Ahora bien, el efecto de desplazamiento de la atención médica efectivamente está asociado a mayores niveles de mortalidad, del exceso de mortalidad. Entonces, todas las barreras, relacionadas con los problemas históricos de los sistemas de salud de la región, a lo que se sumó el efecto de desplazamiento de los centros médicos, vemos que ello se traduce en que efectivamente hayan mayores niveles de exceso de mortalidad. Al tercer año de pandemia, esta situación no se ha resuelto y efectivamente los países de la región van a tener que fortalecer sus capacidades institucionales y también en términos de inversión en salud para poder responder a esta larga fila de espera que se produjo a raíz del efecto del desplazamiento y que vemos que está asociado con mayores niveles de exceso de mortalidad. Y también destacar en este sentido la importancia de la protección financiera, es decir, los datos analizados muestran que efectivamente hay millones de personas que no pudieron acceder a la salud simplemente por falta de dinero, o sea, personas que declaran que no tuvieron atención médica porque no pudieron pagar lo requerido para ser atendidos. Entonces, es muy importante también prestar atención a esa dimensión. Ahora bien, el tema de las vacunas, que fue una de las principales herramientas que cuentan los países para el control de la crisis sanitaria, también ha estado marcado por la desigualdad en la región. Los datos que aquí les presento están al 31 de mayo, y vemos que 22 de los 33 países de la región aún no han vacunado al 70% de la población, que fue la meta establecida por la OMS para julio de este año, es decir, en un mes más. Vemos una fuerte desigualdad entre América Latina, entre los países de América Latina y los países del Caribe, y que por supuesto esto está relacionado con las desigualdades y las asimetrías que existen entre los países desarrollados y en desarrollo, como también por la fragmentación regional que ha habido entre los países de la región en la compra de las vacunas. Y en ese sentido, la CEPAL ha mencionado varias veces en distintas ocasiones la necesidad de fortalecer la integración y la cooperación tanto regional como subregional para garantizar el acceso universal a las vacunas. También, previo a la vacuna, teníamos fuertes brechas respecto a la protección social, tanto contributiva como no contributiva. Aquí vemos que en el 2019 menos de la mitad de la población económicamente activa cotizaba los sistemas de pensiones, y la cobertura de pensiones de la población económicamente activa en 2029 llegó a 44,7%, lo que corresponde a un retroceso de 10 años, esos son niveles equivalentes al año 2010. También el análisis muestra cómo durante la pandemia más de un cuarto de las personas en edad de jubilación no tuvieron acceso a las pensiones en la vejez, y esto da a cuenta de los desafíos que se experimentan desde la protección social respecto a la sostenibilidad, tanto en términos de cobertura como también en términos de suficiencia de las prestaciones entregadas. Y aquí mostrarles también que también en términos de la protección social no contributiva existían brechas e insuficiencias previas a la pandemia que fueron agudizadas el 2020 a pesar de todos los esfuerzos que los países han realizado para responder a estas crisis. Por parte de la protección social contributiva, una de las principales herramientas que los países utilizaron durante la pandemia para apoyar a los desempleados fueron los seguros de desempleo,
Estos seguros existen solamente para 8 países de la región. Vemos en los dos gráficos cómo la cantidad de personas que recibieron este seguro, este tipo de seguro, y también la cantidad de desembolsos aumentaron significativamente entre el 2019 y el 2020. Lo que ha sido acompañado con otras medidas de protección al desempleo, como la flexibilización de los requisitos para acceder a estas prestaciones, la extensión de las prestaciones y también otras medidas de protección del empleo. Adicionalmente, los países, y esto también lo mencionaba el colega de la OIT, los países actuaron rápidamente e implementaron diversas medidas desde la protección social no contributiva, para proteger el bienestar de la población. Aquí rápidamente mostramos la acumulación entre el 2020 y el 2021 de las transferencias monetarias, que fueron la principal herramienta utilizada por la región, como también la transferencia en especies y los accesos a servicios básicos. Y finalmente, para cerrar, porque creo que ya estoy muy justo en el tiempo, resaltar como cierre el hecho que efectivamente nosotros desde CEPAL planteamos que la pandemia constituye una oportunidad histórica para debatir e implementar las reformas a los sistemas de salud, que son reformas o deudas que los sistemas de salud arrastran hace algún tiempo ya, y que, como vimos en la presentación, han dificultado el manejo de la crisis. Y aquí, en este diagrama, lo que quisiera reflejar es que el catastrófico impacto que ha tenido la pandemia en la región, como hemos visto a lo largo de las láminas presentadas anteriormente, ha dejado en evidencia los desafíos que enfrentan tanto los sistemas de salud como los sistemas de protección social. Y en ese sentido, la pandemia de COVID-19, que gatilló inicialmente una crisis sanitaria y luego empezó el círculo vicioso entre la crisis sanitaria y las crisis económicas, ha dejado en evidencia la centralidad que tiene la salud para el desarrollo social inclusivo, económico y sostenible. La CEPAL ha planteado anteriormente que efectivamente sin salud no hay economía. Y efectivamente, sin salud tampoco hay una recuperación económica que sea sostenible en el tiempo. Entonces, esto deja en evidencia no solo la centralidad de la salud, sino que también la importancia de contar con políticas integrales en salud, es decir, políticas que efectivamente articulen tanto la dimensión social como la dimensión económica y la dimensión ambiental de las sociedades. Entonces, enfatizar en este momento histórico que tenemos frente a nosotros para efectivamente reformar los sistemas de salud y avanzar hacia garantías efectivas que aseguren la cobertura y el acceso universal de los servicios de salud. Esto, para poder alcanzar una reforma de este tipo, es necesario una mayor inversión en los sistemas de salud para abordar el subfinanciamiento que hemos visto anteriormente, tanto a nivel global como con un especial énfasis en el primer nivel de atención. Esta mayor inversión debe ser sostenible, debe ser financieramente sostenible y también acompañada de una organización más eficiente de los servicios de salud. Y en ese sentido también es importante en estas reformas considerar estos esquemas o modelos de fragmentación y segmentación de los servicios de salud y pensar en maneras más eficientes de coordinación entre los distintos servicios. Y en ello es fundamental, como mencionaba anteriormente, que se fortalezca el primer nivel de atención y que este fortalecimiento sea en línea con una estrategia de atención primaria de salud que puede incorporar los determinantes sociales de salud que, como vimos en la presentación, son fundamentales para los resultados que se obtienen en salud y las desigualdades que permanecen y se reproducen. Y esto, por supuesto, debe ir acompañado por políticas integrales, con una fuerte articulación con los demás componentes de los sistemas de protección social y, por supuesto, en el marco de sociedades de cuidado. Y acá, para finalizar, solamente enfatizar este punto sobre que la salud no solo se juega en la salud, sino que hace parte de un debate de reformas que es transversal a la sociedad. O sea,
Al reformar los sistemas de salud se comprometen recursos fiscales que por supuesto tienen impactos que van más allá de los sistemas de salud e impactan a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, esto tiene que ser, las reformas en salud tienen que venir acompañadas por un pacto social que esté centrado tanto en los derechos como en la igualdad, y que ese pacto social vaya de la mano de un pacto fiscal que le garantice la sostenibilidad financiera a estas reformas necesarias a los sistemas de salud, de tal manera que se avance en la universalidad, se avance en la integralidad y también en la sostenibilidad y, por qué no, en la resiliencia frente a futuras crisis que se puedan experimentar en la región. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación a participar. Muchas gracias, doctora María Luisa. Creo que nos ha dado una amplia visión y un buen resumen de lo que ha sido la pandemia en estos últimos, ya en este tercer año, ¿no?, de pandemia. Vemos que efectivamente hace un resumen, bueno, con datos, presenta los datos y hace un resumen muy asertivo sobre lo que ha sido la pandemia, ¿no?, en toda la región. Efectivamente hay que seguir haciendo, hay que seguir puntualizando que debe de haber acceso universal a los servicios de salud. Tenemos que hacer efectivo una cobertura universal, gratuita y de calidad en estos servicios de salud. También creo que es importante mencionar que hay que hacer una mayor inversión en salud, ¿no?, para que efectivamente podamos hablar de la sostenibilidad de la que, al menos en esta Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento, seguimos haciendo el estudio, la investigación y el análisis, ¿no?, para poder llegar a ser sostenibles. Y efectivamente también lo que tiene que ver con lo social y lo político, pues es las repercusiones que hubo de la pandemia en cuanto a cómo se vieron afectados los hogares, ¿no? Ejemplos sencillos de eso es cómo tenían que hacer gastos extras para andar consiguiendo oxígeno para los familiares que habían sido infectados, ¿no? Esto lo vimos en todos los países, que había una saturación de servicios en cuanto a lo que la pandemia del COVID-19 fue. Entonces, muchas gracias por su participación, doctora, y gracias por ajustarse a los tiempos. Ahora vamos a pasar con nuestra tercer panelista de este webinar. Ella es la doctora Leticia Martínez Martiñón. Ella es directora de estudios actuariales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de la República Dominicana. Es coordinadora de la especialidad de cálculo actuarial, vida y pensiones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ella es actuaria por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en gestión actuarial de la Seguridad Social por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella también es demógrafa del Centro Latinoamericano de Demografía de San José de Costa Rica y tiene una especialidad en métodos multivariados del INEGI-CIMAT aquí en México. Y bueno, le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Leticia Martínez Martiñón, y es un gusto tenerla nuevamente aquí en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Le doy el uso de la voz. Okay. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sobre todo, gracias por tomar en cuenta a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Es un placer haber escuchado las dos ponencias anteriores, porque me da un marco muy interesante sobre el quehacer de lo que estructuramos, realizamos, los que de cierta manera articulamos un modelo de aseguramiento y el otorgamiento de las coberturas de salud. Para poder visualizar o entender los elementos que son claves para la atención en salud dentro de la República Dominicana, tenemos aquí un marco regulatorio y el marco de aseguramiento, donde se concuerdan, coordinan
para poder dar esa protección en salud a la mayoría de la población. Tenemos un sistema nacional de salud en el cual el rector, obviamente el hacedor de la política, es el Ministerio de Salud. Y el sistema de seguridad social, pues es el regulador del financiamiento y de las prestaciones que se otorgan en este ámbito. Aquí tenemos la estructura del sistema y esto es importante entenderlo un poco para saber en qué se basó la respuesta y la respuesta país ante la COVID y cómo se organizan de cierta manera la atención en salud desde la seguridad social y en coordinación con lo que sería el Sistema Nacional de Salud. Entonces, aquí tenemos lo que sería el régimen contributivo dentro de la seguridad social. Tenemos un régimen contributivo, un régimen subsidiado que tiene su seguro de salud garantizado dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde las administradoras de riesgos de salud son las encargadas de gestionar esa salud y prestar, otorgar, autorizar esas prestaciones de salud a través de la red de prestadoras de servicios de salud públicas y privadas. Aquí está lo que serían las prestaciones que se otorgan dentro del Seguro Familiar de Salud. Me estoy enfocando más a la parte de salud. Está el Seguro Familiar de Salud y está un otorgamiento de un plan básico de salud, donde están delimitadas las coberturas de salud que están financiadas con el recaudo en el régimen contributivo, con el recaudo de los empleadores y trabajadores y en el régimen subsidiado con lo que subsidia el Estado 100%. También tenemos el seguro de riesgos laborales, en donde también dentro del régimen contributivo tenemos prestaciones asociadas a la salud vía un accidente de origen laboral, una enfermedad profesional o un accidente en trayecto. Aquí ustedes ven un marco, una panorámica de lo que estamos dando seguimiento, cómo se ha comportado la pandemia desde el primer caso y cómo ha evolucionado a lo largo de estos casi ya 3 años. 3 años, sí, casi. 2020, 2021 y lo que va del 2022. Entonces, también ya veíamos en las exposiciones anteriores los niveles de tasa de mortalidad por COVID en la República Dominicana, que están dentro de los más bajos de América Latina. Según lo que visualicé en el comparativo, bueno, Costa Rica tiene el nivel más bajo y después sigue República Dominicana. El tema que nos trajo es la cobertura de salud y la articulación con la seguridad social, los costos asociados. Aquí podemos ver un diagrama en el cual cómo nos abocamos a dar esa respuesta y también cómo pudimos, de cierta manera, garantizar algunos elementos, como mantener la cobertura de la población al seguro familiar de salud en todos sus ámbitos, no solamente en la parte de salud, sino también en los componentes de prestaciones económicas, como son los subsidios. Los subsidios por lactancia, enfermedad común y maternidad. También el segundo elemento motor fue el acceso a las pruebas PCR para toda la población. El tercero, la garantía de prestadoras de servicios de salud para la atención de emergencia, hospitalización, UCI y ventiladores para la población con COVID. La garantía de los equipos de protección personal para todo el personal médico en hospitales COVID, los que se clasificaron como hospitales COVID, y
para todo el personal de salud, no solamente médicos y enfermeros, sino para todos aquellos que estaban relacionados con la atención de los pacientes COVID. La garantía de atención médica a toda la población contagiada y hospitalizada, eliminando, sobre todo en el régimen contributivo, y eliminando los copagos sin, en el caso del contributivo y el subsidiado, garantizándoles la atención sin límites máximos de cobertura, ya que la estructura del Plan Básico de Salud tiene algunos límites, algunos copagos en el régimen contributivo y algunos límites en el régimen subsidiado y contributivo. La inclusión de 2 millones de personas sin cobertura. De momento, sí nos informan que hay una falla de conexión desde donde ella se estaba transmitiendo. A nuestro público, de momento, pues queremos hacerle la petición. Si tienen algunas preguntas para este webinar de los dos panelistas que han tenido la palabra, pues que las hagan llegar. Aquí las estaremos captando para hacérselas a los panelistas en su momento. Le pedimos un poco de tolerancia al público que está conectado. Ya tenemos nuevamente de regreso a la doctora Leticia Martínez. Sigamos con la presentación, doctora. Creo que está apagado su micrófono. Voy a dejar así, ok. Mil disculpas, algo pasó con mi computadora personal. Entonces, ahora ven, ok. Me voy a ir más rápido para... Okay. Entonces, estábamos visualizando el asunto de la inclusión de los 2 millones. Se reconoce como enfermedad profesional para todo el personal de salud contagiado con la COVID y el acceso a las vacunas. Entonces, como primer punto, el 2 de abril, mediante el decreto, el Poder Ejecutivo crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleo, con 2 modalidades. Para las empresas que debieron continuar operando, se establecieron subsidios para que mantuvieran la nómina y sus cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Para aquellas que debieron cerrar y bajo autorización del Ministerio del Trabajo, se acogieron a la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Sus trabajadores fueron inscritos en programas de subsidios que han incluido la preservación de la cobertura del Seguro Familiar de Salud para su núcleo familiar con sus dependientes directos y adicionales, aun cuando dejaron de cotizar. ¿Quién financió esta primera etapa para mantener a toda la población del régimen contributivo dentro, con la garantía de la continuidad de tener una cobertura de salud? Pues fue el Fondo de la Cuenta Cuidado de la Salud. Entonces, para mantenerlo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emite varias resoluciones, en las cuales asume que el Fondo de la Cuenta Cuidado de la Salud del régimen contributivo va a garantizar la dispersión, es decir, el valor per cápita que se le da a las administradoras de riesgos de salud para que garanticen las coberturas de salud de esa población. Con lo cual, aunque los cotizantes estuvieran en un elemento de sin recaudo, entonces esos cotizantes, para todos aquellos que fueran respaldados por la población cotizante activa hasta el mes de febrero del 2020 y cuyos cotizantes han quedado sin cotización debido a que han sido suspendidos. Con lo cual, el Fondo de la Cuenta Cuidado de la Salud garantiza que esta interrupción, una interrupción en las cotizaciones en el régimen contributivo, eso no impacte en la afiliación
de esa población, con lo cual se mantiene la población afiliada al régimen contributivo financiada por el Fondo de la Cuenta Cuidado de la Salud. Entonces, para mantener este elemento que es el Fondo de la Cuenta Cuidado de la Salud en el régimen contributivo, que es un elemento que sustenta de cierta manera cualquier ampliación de cobertura al Plan Básico de Salud en el régimen contributivo, pues el Estado realiza un aporte único y extraordinario a la cuenta Cuidado de la Salud equivalente a 5.462 millones de pesos, valor utilizado para mantener con cobertura a toda la población afiliada al régimen contributivo, para la cual no había aporte de cotización de las empresas activas que entraron al programa FASE. Con este elemento, primero se toma el dinero del fondo y ya después, en marzo del 2021, se establece, en agosto del 2021, se hace la restitución de ese fondo por parte del Estado, con lo cual se garantizaba la continuidad de la cobertura en salud en el régimen contributivo. Después, el otro elemento, al acceso a las pruebas por PCR para toda la población, bueno, la garantía de la realización de las pruebas diagnósticas PCR, la realización de pruebas a toda la población entera se estableció como una política pública. Desde marzo del 2020 se plantea garantizar la mayor cantidad de pruebas disponibles. Tan pronto como el 25 de marzo de 2020 se decidió que el gobierno asumiría el costo de todas las pruebas realizadas en los laboratorios privados autorizados para aquellas personas que contaran con prescripción médica y presentaran 2 o más síntomas y tuvieran de 59 años y más. Ya para el 30 de marzo se anunció que el Estado garantizaría las pruebas a toda la población a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante las administradoras de riesgos de salud. Entonces, el Sistema de Seguridad Social cubriría las pruebas PCR para toda la población del Seguro Familiar de Salud y adicional para todos los planes especiales de salud transitorios para pensionados y también para la población, los cotizantes del seguro de riesgo laboral. El gobierno aprobó la cobertura de pruebas de laboratorio COVID para todas las personas afiliadas y no afiliadas mientras durara el periodo pandémico. El mecanismo a las pruebas PCR fue estructurado desde la Seguridad Social, utilizando a las ARS para autorizar y pagar a las prestadoras de servicios de salud por dicha cobertura otorgada a la población, para luego solicitar el reembolso a la CISARRIL, quien iba a validar la documentación o valida la documentación enviada por las ARS. Y una vez validada, entonces la TCS, donde se pusieron los fondos, donde el gobierno puso los fondos para esa cobertura, dado que obviamente esa cobertura no estaba en el Plan Básico de Salud, entonces se especializan unos fondos, se entregan a la TCS y es la Tesorería de la Seguridad Social quien realiza esos pagos. Entonces, en julio del 2020 se anuncia que todas aquellas personas que se realizaran pruebas para diagnosticar el coronavirus en el Laboratorio Nacional podrían consultar sus resultados en línea ingresando directamente al Ministerio de Salud. Nos apoyábamos en el Laboratorio Nacional, pero el Laboratorio Nacional se vio rebasado, por lo cual entraron a apoyar laboratorios laboratorios privados para que se garantizara la respuesta país y se pudieran obtener todas las pruebas PCR. Entonces, durante el año 2020 y 2021 se realizaron varios intentos de negociación para que la PCR fuera parte de las coberturas del Plan Básico de Salud y lo asumiera el Seguro Familiar de Salud y no se dependiera de los fondos del gobierno.
pero dado el precio por cobertura y la frecuencia de utilización, se ha hecho imposible. Entonces, el precio por PCS se paga hoy en día alrededor de 4.300 y se empezó cubriendo a un precio de 4.500 pesos. Hoy en día la PCR se comercializa de manera abierta en los laboratorios y solo está garantizada de manera gratuita a través del mecanismo dispuesto por el Ministerio de Salud y son procesadas por el Laboratorio Nacional. Entonces, al día de hoy se hicieron 1.400.000, se han hecho al cierre, porque ya la Seguridad Social, el mecanismo que se implementó a través de la Seguridad Social, cerró el 31 de marzo del 2022 y el gobierno asignó alrededor de 6.620 millones, es decir, unos 115 millones de dólares para la cobertura o para respaldar la palabra de utilizar ese mecanismo y se, vía la Seguridad Social, y se reembolsar. La garantía de las prestadoras de servicios de salud para la atención en emergencia, bueno, dentro de las decisiones de alto nivel ejecutadas para gestionar la evolución de la pandemia y disminuir el número de decesos por falta de atención, posiblemente, se dispuso el incremento de la capacidad de atención médica para el manejo clínico de casos sospechosos y confirmados. Para estos fines se dispuso el plan de contingencia ante la enfermedad por coronavirus y se propuso la ampliación de establecimientos de salud de la red pública, privada, policial, de la policía y militar, así como aumentar las capacidades de hospitales en cuanto a recursos humanos. Para garantizar la continuidad y acceso a UCI, a camas, el gobierno apoyó las coberturas de los EPP, que son los equipos de protección personal, el exceso de alto costo, ya que el plan básico de salud solamente cubre hasta 2 millones de pesos, entonces todo exceso de alto costo se daba la garantía total hasta restablecer su salud o finalmente, si el caso concluía en un fallecimiento, también se garantizaba el manejo del cadáver. Entonces, también se absorbían los copagos que están ampliamente estructurados dentro del régimen contributivo en el plan básico de salud y las coberturas de alto costo y manejo de cadáver en las clínicas privadas. En vísperas del registro del primer caso, en territorio dominicano se tenían habilitado 4 establecimientos de salud de la red pública y una sanidad militar para el manejo de los casos. Ya en octubre del 2020, la capacidad instalada inicialmente para casos relacionados al COVID se amplió casi 40 veces para alcanzar 151 centros de la red pública y 2 de sanidad militar, además de 56 clínicas privadas para la atención. En total, se tenían 3.500 camas de hospitalización y 568 camas de UCI habilitadas. La última información revisada indica que en el país hay 2.718 camas para pacientes COVID, 664 camas UCI y 532 ventiladores. Se manejó, aquí hay un elemento importante en términos de cuánto costaba o cuánto nos costaba mantener la garantía de equipos de protección personal para todo el personal médico. Todo aquel persona que atendía un paciente COVID en los hospitales. Entonces, se estableció una alianza con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y prestadores de servicios de salud para ampliar la disponibilidad de la atención a pacientes COVID y ajustar las tarifas para poder aumentar la disponibilidad de camas. Esto implicó también una importante inversión en equipos de protección personal para el personal sanitario privado, que pidió apoyo gubernamental para la compra de equipos para protección y manejo de pacientes y cadáveres. Se hizo una estimación de la inversión y aporte del sistema dominicano y se establecieron los costos o el costo medio por paciente por día en emergencia, hospitalización, UCI y fallecimiento. Se fueron visualizando los cambios en los costos de mascarilla, en todos los costos de los equipos de protección personal
y se fue disminuyendo el costo diario, pero aún así la carga financiera por EPP era bastante fuerte. Entonces hicieron también la garantía de atención médica a la población contagiada y hospitalizada, eliminando copagos y límites máximos de cobertura. Aquí lo que nosotros establecimos fue que las ARS asumieran los aumentos para los honorarios profesionales de los médicos que participan activamente en la atención de pacientes afectados por COVID, internistas, infectólogos, neumólogos, de 800 que se paga o que se paga en el plan básico de salud a 2,000 diario. Entonces, por procedimiento, el aumento de tarifas de habitación a 3,300 y los copagos de los afiliados que hasta se absorbieron hasta los 2 salarios mínimos. Es decir, el paciente o la persona, el afiliado que caía con COVID y era hospitalizado, se le daba la atención garantizada 100%, sin que mediara límites máximos de cobertura. Pero también se pagaron mejores tarifas al profesional médico y se garantizó la estructura o el que tuvieran toda su protección de personal, su CPP, de manera garantizada. Entonces, por ejemplo, estos tipos de ejercicios, no les voy a explicar cómo se hizo, lo que nada más quería visualizar es cómo fuimos estructurando sin datos, en la mayoría de los casos, al inicio de la pandemia, cómo estructuramos todo esa distribución del uso de PP de acuerdo a la unidad de atención, pero también de acuerdo al personal médico y aquel trabajador de la salud que intervenía en la atención de esos pacientes. Entonces, con los equipos, la garantía de equipos más la garantía de atención médica a toda la población, el Estado asumió o aportó 2,661 millones en el periodo de abril a diciembre de 2021. ¿Y cómo pudimos llegar a esa cifra? Bueno, pues estimamos un valor per cápita para cubrir las coberturas otorgadas, el monto total dispersado estimado para la cobertura de atenciones médicas para pacientes COVID está calculado, o como le llamamos FONACOVID, está calculado como la suma resultante de multiplicar el valor per cápita que se estimó para la atención de estos dos componentes, que fue de 31,68 por persona por mes, por la población afiliada en el régimen contributivo de cada DS. Y se hizo un per cápita diferencial con la población del régimen subsidiado y los planes especiales de salud para pensionados y jubilados, que fue de 28. Ahí no se bajó en cuanto a la calidad ni en los elementos que podrían visualizarse como una cápita diferenciada. La cápita diferenciada fue más por el volumen de población que se aumentó en el régimen subsidiado, como vamos a ver. El aporte en total, el aporte para poder visualizar algunos elementos en términos de estas atenciones médicas, aquí se presenta la dispersión total de abril a diciembre según el régimen y según el régimen de financiamiento y según la administradora de riesgos de salud. También hubo un elemento que ahorita ustedes estaban comentando, estaban escuchando de los otros panelistas, que es cómo, aún teniendo la protección dentro de un catálogo de servicios, existió una sobreutilización y también un efecto de sobresiniestralidad, lo que llamábamos para la atención a esa población. Entonces, en junio del 2020, se establece lo que se conoce el Plan de Emergencia Sanitario dentro de la visualización del Seguro Familiar de Salud sobre las coberturas de salud que no están cubiertas por el Plan Básico de Salud, pero que en adición a las coberturas por el PS tendrían que otorgarse. También, luego para abril 2021, se crea el Plan de Coberturas de Atenciones Médicas
para, obviamente, visualizar esa absorción de los copagos y esos límites máximos de cobertura. Y se realiza un estudio donde se mide el impacto económico de la respuesta del Seguro Familiar de Salud al COVID a través del gasto en salud reportado en el Plan Básico de Salud, el plan completo, el plan y los planes de emergencia, tomando como eje todo lo autorizado por las ARES pagado y pendiente de pago. Para hacer ese estudio hubo criterios para la selección, para ver esa sobresiniestralidad o ese valor en términos de aumento de algún tipo de cobertura. No asociada a COVID, pero sí dentro del plan básico de salud. Entonces, para esos criterios de selección y ver la carga financiera, la carga, el exceso, se tuvieron que clasificar a las poblaciones, a los afiliados con prueba PCR, si tenían diagnóstico COVID, a los afiliados que cumplían con el protocolo de atención COVID y una prueba negativa, a los afiliados que cumplieron con el protocolo de atención COVID y una prueba PCR negativa, los afiliados que no pudieron cumplir con el protocolo establecido, luego de reuniones técnicas se procedió a suavizar la exigencia de algunas coberturas, con lo que se adicionaron otros afiliados. Y existen afiliados que demandaron el medicamento, por ejemplo, Remdesivir, que fue uno de los medicamentos que se otorgó también por parte del Estado. Aunque no... Perdón, doctora, estamos en tiempo y así nos podría ayudar a ir concluyendo. Okay. Yo creo que fue por la pérdida de la transmisión. Ok. Entonces, esos elementos llevan al Estado a absorber alrededor de 4.923 millones de pesos. Aquí el otro elemento son los 2 millones de personas afiliadas, con lo cual la cobertura de salud llega hasta un total casi hoy en día del 97%. Esta política de Estado apoyó a que toda población en 2020, a diciembre de 2020, ya tuviéramos una cobertura por encima del 95.8%, lo que implicaría que cualquier demanda en salud dentro del Seguro Familiar de Salud estaba garantizada. Por otro lado, se reconoce como enfermedad profesional la COVID. Ahí está el asunto del acceso a las vacunas para toda la población y alrededor del financiamiento de 17,000 millones de pesos por parte del Estado para todo lo que les he contado hasta el día de hoy. También hubo un elemento que se tomó del fondo del exceso de reservas de riesgos laborales. Y entonces la pandemia dejó al descubierto riesgos que llevan muchos años desatendidos. Entonces, aquí están las reflexiones finales, que me voy a referir solamente a una, que es la visualización de un sistema nacional de salud integrado, donde la respuesta a la atención de la salud de las personas sea el eje principal y donde las prestaciones de salud de los sistemas de seguridad social sean un componente que garantice la atención independientemente de quién paga la factura. Y están ahí en la presentación varias de las reflexiones. Una, bueno, también es que cada beneficio definido en el sistema de seguridad social tenga su respaldo en la tasa de cotización y en el financiamiento de subsidiado, la estimación anual que respalde los beneficios con la misma calidad y oportunidad en el financiamiento contributivo y obviamente la visualización de reservas de eventos catastróficos para estos fines. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia Martínez. Y disculpas. No hay cuidado. Estos problemas técnicos suelen pasar. Muy bien, pues creo que es muy interesante lo que se ha hecho en República Dominicana. Creo que efectivamente cumple con todas las recomendaciones que hicieron los organismos de salud a nivel internacional y en todos los países creo que se llevó a cabo como aplicar estas políticas, ¿no? Tener reducir tasas de transmisión, mantener los servicios básicos de salud, hacer un mayor financiamiento en los sistemas de salud y la reconversión hospitalaria que ha sido de lo más importante y que se ha hecho en todos los países de la región, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la ronda
de preguntas y tenemos aquí dos preguntas. Una dice, el seguimiento de patologías crónicas, y la dejo a los panelistas, el seguimiento de patologías crónicas y estrategias de identificación temprana se dejó de lado. ¿Cuál será el impacto desde los efectos asociados a complicaciones o diagnóstico tardío? Y otra pregunta que también dejamos a los panelistas, quisiera contestarla, es la incidencia de las patologías y políticas preventivas propuestas incrementará las estadísticas en la región de Latinoamérica. Bueno, dejamos el micrófono abierto. No sé si quiera la doctora María Luisa hacer su primera intervención. Sí, adelante. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar agradecer las exposiciones de los demás panelistas que me parecieron sumamente interesantes, y tomando la pregunta sobre las patologías y enfermedades, como decía, estrategias de identificación temprana o la prevención de patologías, un poco lo que nosotros hemos visto desde CEPAL y fue parte de lo que presenté hoy día, es que efectivamente el efecto de desplazamiento de la atención de patologías distintas a COVID-19 genera una interrupción en la generación de diagnósticos oportunos y también de tratamientos de enfermedades crónicas o de enfermedades no transmisibles que sin lugar a dudas va a tener un efecto en el perfil epidemiológico de la región. No sé si tanto como el perfil epidemiológico de la región, pero sí probablemente en las estadísticas, de la región en esta materia. Y por supuesto también parte del exceso de mortalidad que hemos visto en la región también responde a la falta de atención oportuna en este tipo de enfermedades, ya sean que sean prevenibles o no. De todas maneras, el diagnóstico y el tratamiento en el tiempo oportuno implica que se disminuyen las complicaciones posteriores. Eso sería básicamente, o sea, todo está en el tema del efecto de desplazamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Luisa. No sé si tenga algo que agregar, doctora Leticia Martínez. Sí, un poco justamente en la parte final es como fortalecer esa vinculación en la implementación de la atención primaria como puerta de entrada a la atención y a la prevención. En algunos países ya existe, pero en algunos, como en este caso, se están dando pasos, pero no existe como tal. Y entonces el otro elemento que estaban comentando es cómo garantizar. No sé si la pandemia te hace que no hubo atención o te visualiza el estado de situación de esas patologías, de esas enfermedades, la articulación, la poca articulación o casi nula de la capacidad de respuesta ante enfermedades crónicas y enfermedades de alto costo, donde el eje sea la atención integral y el financiamiento, una armonización para la garantía de la continuidad cíclica. Entonces, no sé si fue primero uno u otro, pero ya la pandemia nos revela que hay que tener que apuntalar en eso, en lo que es la articulación y la garantía de la implementación de la atención primaria. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ya para ir cerrando este webinar, vamos a ceder la palabra al maestro Luis Alberto Martínez Martínez, que él es el presidente de la CAF. Él es actuario senior de la Caja de Seguro Social de Panamá. Él es licenciado en Estadística de la Universidad de Panamá, con maestría en Ciencias Actuariales de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Le damos la palabra al presidente de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento. Sí, básicamente es para agradecer nuevamente a los panelistas, a Fabio Durán Valverde, a María Luisa Marino y a Leticia Martínez Martiñón por sus excelentes
y atinadas aportaciones a este tema tan importante que tenemos que conocer y que tenemos que de alguna manera dimensionar todas las secuelas y todo el desastre que nos trajo la pandemia de COVID a nuestros países. Pero como todo pueblo latinoamericano, estoy seguro que vamos a surgir de todo este desastre con mayor fuerza, con mayor ahínco para luchar porque en nuestros pueblos realmente haya una universalidad y una solidaridad en materia de seguridad social. Me llamó mucho la atención particularmente la intervención de la doctora María Luisa Marino de CEPAL, donde mencionó el agravamiento que hubo con el producto del COVID-19 en el tema de la pobreza extrema. Realmente es preocupante, ya de por sí una región que en algunos países pues tiene sectores muy vulnerables a la pobreza y a toda esta situación que ya estábamos lidiando y que de alguna u otra manera habíamos logrado superar ciertas conquistas, habíamos logrado llegar a poder subsanar ciertas necesidades en cuanto a pobreza extrema, pero que sin embargo, como en todos los países, nos tuvimos que ver en la necesidad del confinamiento y de ver que la economía, pues indirectamente, al principio se empezó a ver afectada, pero que hoy hay un efecto directo sobre las empresas que tuvieron que cerrar y por ende en el empleo, en el desempleo, y que ha agravado realmente el poder adquisitivo de los trabajadores alrededor de toda América Latina y el Caribe. Con respecto pues al tema en sí de los gastos de salud, yo quería decir que particularmente en Panamá sí hubo una inversión importante, sobre todo en el tema de las vacunas. Panamá ha logrado cerca de colocar 8.3 millones de vacunas, de los cuales 3 millones de personas tienen el esquema completo. Ya estamos en la cuarta ola, todavía nos mantenemos en el estado de alerta, en el estado de emergencia, pero obviamente como en todos los países, Panamá no escapó a la crisis económica que nos afecta y que efectivamente está ahora cobrando gran parte, económicamente hablando, del precio que nos tocó enfrentar. Es sin duda este suceso extraordinario alrededor del mundo. Otra vez, muchas gracias a Fabio, a María Luisa, a Leticia. Realmente para nosotros es siempre un placer tener expositores de este nivel, de este alto nivel con nosotros en este webinar que es de la Comisión de Actuaría y Financiamiento de la Comisión Interamericana de Seguridad Social y del Centro de Estudios de Seguridad Social. A Jorge Alberto, a la doctora Daisy Corrales y a todo el equipo del CIES por el apoyo de siempre. Muchísimas gracias y espero poder contar nuevamente en eventos próximos con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los panelistas por haber aceptado estar en este webinar, por mostrar estos temas que son de relevancia, y no se les olvide visitar las redes del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, donde se encuentran las CAS y los micrositios de las CAS, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta luego.